Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma, el amor de Dios y su justicia, las reglas del conflicto, lección 10. La narración de 1 Samuel, el capítulo 8, cuando piden rey, dice así: Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos gobierne como tienen todas las demás naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Este relato pone en evidencia dos tipos de reino, el de Dios y el de los hombres. Dos tipos de gobierno que rigen nuestra vida, el de Dios y el de los hombres. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Desobedecer a Dios es servir a dioses ajenos. Otro rige nuestra vida. Al final, todo se reduce a quién servimos. ¿Quién es nuestro amo? ¿Qué gobierno rige nuestra vida? Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, el que trae el gobierno de Dios sobre sus hombros, dice cuál debe ser el enfoque en nuestro diario vivir. Debe ser la regla de nuestra vida. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Recordemos que Dios es único. No hay ninguna similitud, por ejemplo, con los dioses del Olimpo, que sí había conflicto entre ellos y necesitaban adoración. Recuerden estos rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su corazón. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Él, y no hay ningún otro. Yo soy Elohim, y no hay nadie igual a mí. Elohim es la forma plural de Elohua, pero significa Dios en singular. Enfatiza un ser supremo, todopoderoso, todos los poderes en él. Es una manera de expresar la abundancia de los atributos, el poder y la soberanía de Dios. En Dios no hay límite, siempre actúa en completo poder. En la parábola de la cizaña en el campo de trigo quiere que seamos seres en completo poder, hijos del reino. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. También son a los que da vida eterna, aquí y ahora. ¿Para qué? Para ser resucitados en el día postrero. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pablo dice también, en relación a esto, a estas hijos del reino, hijos del maligno, pero él menciona de ese modo: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún él que también resucitó, en que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Desde el momento que fue arrojado de Edén, ya fue enjuiciado y condenado, confinado en la tierra para ser destruido. ¿Concilio celestial? Es más, ¿puede Dios ser tentado al mal? Rotundamente no. Dios no tiene nada que ver con el mal, por lo cual Dios no permite el mal. Dios no se colude con el mal para que nos venga el mal. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Desechad todas estas ideas. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios arrojó de Edén a la tierra a Lucifer. La tierra es el lugar donde es confinado hasta el momento de su destrucción. En la cruz se confirmó su sentencia a ser destruido. ¿Y qué hace mientras tanto? Tentar, con el objetivo de que pequemos y así separados de Dios, muertos en vida. Adán no fue engañado, desobedeció a Dios y con ello ya no podía dominar, regir la tierra, y otro rige su vida. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Cuándo obtuvo este poder temporal? ¿Quién se lo dio? Dios no, rotundamente no. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, todo su poder y su gloria. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera lo doy. ¿Qué estaba diciendo el diablo? Que no necesitas ir a la cruz para recuperar este poder, esta potestad. ¿Quién le entregó esta potestad? ¿Autoridad de regir la tierra? Adán cuando desobedeció. Mediante su palabra que es orden, organización, ley, todo viene a existir. Y nada viene a existir sin ser un producto terminado. Nada deja a la casualidad a Dios. En la eternidad, Dios puso el final en el principio. Puso lo terminado en el comienzo. En una semilla de árbol hay un bosque. Esperma y óvulo hay una mujer o un hombre. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Eso significa que cuando empieza algo es porque ya está terminado. Es decir, puso la semilla potencial de todo dentro de sí misma. Dios sabe lo que puso en nosotros. Al punto de morir para proteger lo que puso en nosotros. Dios ha establecido en la eternidad, mediante su palabra, normas y reglas. Y estas normas y reglas son para que obedezcamos nosotros y nuestros hijos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Obediencia. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.